Hola chicas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, no sé cuándo lo van a ver a este video. La intención que ya habíamos planteado con anterioridad y creo que les llegó la información tanto a las chicas de Rosario a través directo mío y a las chicas de Venado a través de Ana, que lo que íbamos a hacer es con algunos contenidos que en realidad solo se pudieron dar o en versión documento escrito o en versión clase en vivo, que en ambos casos justamente por un lado el documento escrito fue en relación a ir acomodándonos con las posibilidades de los sistemas virtuales digitales disponibles y que se fueron ampliando a lo largo de este mes y va a ser casi mes y medio de desarrollo de las clases de manera virtual. También con la experiencia de las clases en vivo que generan más confusión que claridad por las dificultades de conexión, de servicio de internet y que además somos demasiadas para estar conectadas y obviamente las dificultades que se van a presentar se multiplican en la cantidad que somos. Entonces lo que se nos ocurrió fue generar, como viene siendo un sistema bastante llevadero para ustedes y para nosotras efectivo en el modo de desarrollar las clases, lo que pensamos fue hacer un repaso justamente de aquellos contenidos que no tuvieron esta modalidad o este diseño de clases que es con el power de fondo y mi voz en off para poder explicarles los contenidos y que puedan tener un registro tanto escrito como oral de lo que puede llegar a ser de interés para ustedes en cuanto a lo desarrollado. Tengan en cuenta siempre que más allá de estas clases siempre tienen la posibilidad de consultas y comunicarse con nosotras por cualquier situación, sea a través para consultas y dudas en el foro de dudas y consultas, que se los recomiendo que lo hagan cuando tienen algo puntual de alguno de los contenidos, porque aún sin ser algo que particularmente ustedes pueden llegar a no entender o generar dudas o tener dudas, siempre está bueno para el resto tener idea de qué se consultó y cuál fue la respuesta. De tener disponibilidad por parte de todos de un espacio de cosas que quizás uno no se preguntó cuando estuvo leyendo, cuando estuvo repasando, cuando estuvo retrabajando y resignificando los contenidos, y que después aparece alguna otra persona con una duda al respecto y que puede sernos de utilidad para seguir reflexionando o para pensar algo que no habíamos pensado en base al trabajo realizado. Y por el otro lado, cuando sean cuestiones más de tipo personales y demás, saben que pueden comunicarse o por mensaje directo, a través del aula, a nuestros correos, a los correos de cátedra, al correo de cada una de nosotras, y también por medio de alguna otra variante. Ustedes tienen, depende, con cada una de nosotras tienen diferentes medios de comunicación. Saben que ahí pueden encontrarlo. Y les aclaro también otra cuestión. Fíjense, creo que no lo comenté en la clase con las chicas de Rosario y no lo aclaré con Ana para que se los acercara a las chicas de Venado. Tengan en cuenta que en el aula ustedes van a encontrarse con que al final de cada actividad, al lado del título de la actividad, en el aula específica, en la parte general, no al ingresar, sino en la unidad, donde aparece la página de la unidad o la página de presentación, hay un cuadradito de color gris justo al final del título.
ese cuadradito, a medida que ustedes lo vayan, no sé si ustedes lo marcan, no se cierra la actividad. Sí se da por entendida está que por ustedes que la han realizado y ya está cumplida. Por favor, se los pido que lo marquen, porque eso da cuenta, a nosotras nos aparece para que las participantes estuvieron activas o no en esa actividad o en esa clase. Para todo, tienen que, cuando ya más o menos la han leído o han intervenido, por favor pongan la tilde ahí, porque también para hacer el seguimiento nos permite a nosotras saber cómo van, si van leyendo los contenidos y demás. Y es una forma también de revalidar la cuestión de la asistencia. Entonces, si ingresa cualquier persona, no solo a nosotras ingresamos al aula para hacer el seguimiento, sino también coordinación de carrera, tutorías, la gente de virtual. Entonces nos avisan cuando no hay actividad o hay baja actividad, nos avisan cuando ven que hay algún alumno que está en esa condición, para ver si nosotras, en el caso de que a nosotras se nos haya escapado, de poder hacer un seguimiento y saber por qué no está activo. Entonces les pido que hagan eso, porque nosotras sabemos que ustedes están activas, que están trabajando, pero a veces aparecen algunas al desconocerlo, tampoco lo clarificaron, fue una cosa que fuimos descubriendo también nosotras, al no explicitarlo en ningún momento, a nosotros nos aparece la actividad y aparece quizás un 8% de la actividad de ustedes en el aula, cuando sabemos de que no es así, de que ustedes están más que activas, que están interviniendo, que están con la bibliografía, que están con las clases, que están con las actividades. Entonces, para tener tranquilidad ustedes y nosotras también, de que esa era una cuestión que desconocíamos y que es de suma importancia para poder dar cuenta de que uno está en una situación de aprendizaje real dentro de lo virtual. Bien, bueno, empezamos con la primera revisión y repaso de estas clases que no habíamos tenido con esta dinámica, y es el repaso justamente sobre los tipos de enfoques de investigación y algunas características de los tipos generales de investigación. Bueno, como vimos en la clase escrita, hay 3 enfoques metodológicos habitualmente utilizados: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Según Conant, no existe un método científico. El científico usa métodos definitorios, clasificatorios, estadísticos, hipotéticos, deductivos, procedimientos de medición, etc. Lo que él refiere cuando uno habla sobre el método científico, lo que trata de referirse es a un tipo de conjunto, un grupo de conjuntos de estrategias que emplea cualquier investigador para poder construir conocimiento y que se sujeta a un devenir histórico y que puede ser otro en el futuro. Es decir, lo que plantea Conant y retoma Klimovsky fue un epistemólogo muy importante argentino, como para que tengan una idea también a quienes hacemos referencia. No podemos hablar de un solo método científico o una sola forma de investigar. Investigar se puede investigar por diferentes caminos. Método es camino, entonces viene de la palabra camino en griego. Entonces la cuestión es ver cuál es el camino. La exigencia que uno tiene es la rigurosidad de ese camino, que ese camino esté sistematizado, en el sentido de que tengamos un control total de los pasos a tomar, y tener claro cuáles son esos pasos, cuáles van a ser esos pasos. Pero las estrategias que implementemos, los modos, los diseños que realicemos serán acorde a una serie de cuestiones que tienen que ver, como vimos en las últimas clases, con una perspectiva teórica que nos sustenta,
y también un modo de comprender y entender la realidad y de interpretarla a través de los datos. Entonces, y junto a eso, como un tercer pilar, el método. Un camino que sea coherente, consistente y organizado, ordenado, para poder acceder a esa información y poder darle sentido desde esa teoría. Celtis también agrega que seleccionar un tema, una idea, no coloca inmediatamente al investigador en una posición que le permita comenzar a considerar qué información habrá que recolectar, por qué métodos y cómo analizar los datos que obtenga. Antes, lo que necesita es formular un problema específico en términos concretos y explícitos y de manera que sea susceptible de ser investigado por procedimientos científicos. A este respecto, lo estuvimos viendo también en las últimas clases, poder pensar un tema solamente no es viable de ser investigado. Para que sea viable de ser investigado hay que hacer un recorte de un problema, es decir, buscar una problemática que tenga cierto nivel de especificidad como para poder ir al campo y llegar a través de diferentes instrumentos y técnicas implementadas a responder a esas preguntas que constituyen el problema y a poder poder dilucidar un aspecto de la temática. Tengan en cuenta que la gran mayoría de los investigadores justamente se especializan en una temática, pero que a medida que van desarrollando las indagaciones sobre la misma, lo van haciendo desde diferentes problemas. Primero se plantean uno, en base a los resultados que le da en la indagación sobre ese problema, amplían y entonces amplían la mirada sobre el tema y recortan otro problema. Y así sucesivamente uno va dando pequeños pasos en el gran tema a través de problemas investigables para poder tener una visión lo más amplia posible sobre la problemática general que nos interesa, que nos atrapa, que nos convoca. Para darles un ejemplo, que es el área donde por lo menos yo más trabajo, y donde nos sustentamos desde una perspectiva psicogenética, justamente Piaget, cuando empezó a investigar, ustedes recordarán que las primeras preguntas que él se hizo sobre el conocimiento fueron en realidad sobre el conocimiento científico. Entonces, las primeras preguntas que se hizo es acerca de cómo construimos el conocimiento científico. Cuando se preguntó sobre ese tema o problema, mejor dicho, ya estaba como un preproblema, era una pregunta de investigación, no llegaba a ser un problema, porque no estaba suficientemente recortado, se dio cuenta que antes de preguntarse sobre el conocimiento científico se tenía que haber preguntado sobre el conocimiento general, es decir, cómo saber cómo se constituye o cómo se construye el conocimiento científico si no sabemos siquiera o tenemos en claro cómo se construye el conocimiento en general. Entonces, desde ahí, él se fue planteando diferentes problemas, diferentes dudas que fueron respondidas por diferentes indagaciones que realizó. Y en esa medida, a medida que fue realizando indagaciones y fue dando respuesta a las preguntas de sus problemas, fue ampliando el campo y el panorama del conocimiento. Y llegó de algún modo a su pregunta inicial, porque a través de todas las investigaciones que fueron sustento de la perspectiva justamente de la psicología genética, de la teoría psicogenética que él plantea acerca de cómo se construye el conocimiento, después desarrolló o empezó a desarrollar junto con discípulos y colegas, que nosotros vimos en esta materia uno de ellos, que es Rolando García, empezó a construir una epistemología genética, es decir, a tratar de darle sentido desde el conocimiento de las ciencias, desde justamente la disciplina que se especializan con la que se especializan
los científicos para entender cómo se construye el conocimiento científico, que es la epistemología, el estudio de las ciencias. Entonces, él llega a hacer un planteo desde la epistemología genética acerca de los modos de construir conocimiento y los cambios que se generan desde la perspectiva, desde lo cognitivo en la perspectiva de un investigador, justamente con los cambios conceptuales o cambios de categorías que se desarrollan en el último estadio en el que seguimos transitando todos nosotros. Desde la perspectiva obviamente psicogenética, el estadio lógico abstracto. Pero fíjense cómo de algún modo todo ese recorrido que lo llevó a él a desviarse un poco de su camino original, no fue tal el desvío, sino que justamente le permitió ir definiendo algunas cuestiones que después dieron respuesta a esa primera pregunta. Y la respuesta a esa primera pregunta fue justamente la construcción del concepto de sujeto epistémico. Entonces, poder tener en cuenta de cómo el recorrido a veces de los investigadores y de la ciencia lleva a que tengamos que ajustar preguntas y problemas que nos planteamos para poder hacerlos viables, para poder hacerlos investigables. También eso da cuenta de lo que plantea la anterior cita de Klimovsky acerca de Conrad. La cuestión es entender que también se da determinada investigación o se dan determinadas investigaciones o líneas de investigación. Las líneas de investigación son diferentes investigaciones que apuntan a una misma temática, con obviamente cada investigación una diferente problemática, para tratar de completar el panorama. Esta cuestión del tiempo y del momento histórico en el que un investigador lo realiza. Hay momentos históricos en donde la situación o las características de la comunidad científica y del desarrollo científico y tecnológico promueven el desarrollo de diferentes investigaciones que tienen que ver sobre la misma temática. Fíjense que la mayoría, vuelvo al tema de Piaget, la mayoría de los investigadores que también indagaron sobre la problemática, la misma problemática o problemáticas similares relacionadas al conocimiento y a la construcción del conocimiento, se desarrollaron más o menos en la misma época, porque fueron influenciadas por otras investigaciones, por otras propuestas teóricas que tenían sustento en investigaciones, como por ejemplo el planteo de la teoría evolutiva de Darwin. Así que de algún modo siempre tenemos que tener, y hay muchas veces que muchos científicos son reconocidos posteriormente, mucho después de haber producido conocimiento y mucho después de haber fallecido, justamente porque en el momento histórico en el que desarrollaron sus investigaciones y se preguntaron acerca de una temática en particular, no había un desarrollo suficiente acerca a ese respecto y tampoco había suficiente divulgación. Entonces, la cuestión en esos casos ha sido resignificar tiempo después las propuestas, los resultados que los han conseguido. Pero en la mayoría de los casos lo que observamos es que se da como una explosión de determinados intereses que apuntan a determinadas investigaciones y tienen que ver con ese momento histórico, con ciertas cuestiones que se organizaron en tiempo y en espacio que permitieron que se pudiera indagar o estudiar determinado tema o determinada área. Yendo ya directamente a los enfoques, lo que tenemos que tener en cuenta es que el enfoque cuantitativo, empiezo con el cuantitativo. En las ciencias sociales se empieza a ver en las producciones de Comte y de Durkheim, obviamente influenciados por Bacon, Locke y Kant, que fueron definiendo determinadas
digamos, el posicionamiento positivista y marcaron cierta rigurosidad en el modo de indagar, en el modo de investigar. Tengan en cuenta de que, digamos, el ser humano ha indagado, ha investigado desde que ha empezado a tener noción del entorno que lo rodea. Digamos, cuando hablamos de nacimiento de las ciencias y hablamos del nacimiento de la filosofía como madre de todas las ciencias, siempre hacemos referencia a la antigua Grecia, y empezamos a pensar incluso previo a la época de oro del desarrollo de las diferentes disciplinas que fueron constituyendo después diversas ciencias. Pero tengamos en cuenta que desde ese entonces y mucho antes incluso, mucho antes de ese registro que hemos determinado antropológica y sociológicamente como nacimiento de las ciencias, en los niveles de rigurosidad, de sistematización de las investigaciones y de la búsqueda de un conocimiento científico sustentable, que puede ser validado, verificado, no era tal. A medida que fueron desarrollándose, justamente adquiriendo nuevas tecnologías, divulgando el conocimiento, generando nuevas estrategias, nuevos métodos, nuevos modos de entender y empezar a interpretar el mundo que nos rodeaba, se fueron ajustando justamente y se fueron sistematizando, organizando cada vez más los métodos. El momento de mayor de mayor desarrollo, auge y especificidad del área de investigación y de construcción de conocimiento científico se dio justamente hacia, digamos, mediados del siglo XVI y se terminó de afianzar y de afincar hacia mediados del siglo XIX con la construcción del positivismo. Mediados fines del siglo XIX con la construcción del concepto de positivismo, y que tiene que ver también con un renacimiento. Fíjense que comienza paralelamente con lo que entendemos como etapa histórica del Renacimiento, con un renacimiento de ideas de retomar justamente indagaciones, investigaciones, postulados, perspectivas de antiguos indagadores, ya de la época de los griegos en adelante, para resignificarlas y comprender un poco mejor no solo el mundo que nos rodea, sino nosotros mismos. Fue cuando empezamos a centrarnos no solo en la naturaleza, sino también en el ser humano. Lo que plantea la perspectiva cuantitativa o el enfoque cuantitativo, tengan en cuenta que cuando hablamos de la palabra enfoque apunta a poner el foco en, es decir, iluminar algo desde un lugar particular. Quizás otros autores podrán decir que mirar la realidad con un cristal diferente, darle tonalidad a la realidad con el cristal con que la miramos, pero apunta a eso, a que ponemos la luz sobre algo desde un lugar particular, no desde cualquier lugar, lo que permite enfocar desde un ángulo único. Desde esta perspectiva, desde este enfoque, el investigador observa, mide y manipula variables, además de que se desprende de sus propias tendencias la relación de con el fenómeno y el fenómeno en sí mismo en su independencia. Esto apunta a la objetividad del investigador, es decir, que el investigador se deslinde, que sea una entidad totalmente deslindada de cualquier cosa que lo pueda obturar en el conocimiento, que pueda transformarse en obstáculo. La cuestión, lo que planteaba Descartes en relación a no caer en los errores de lo sensible, de los sentidos, de poder tener cierta rigurosidad que le daba el campo de la razón, por un lado.
Y por el otro lado, la cuestión de que si estaba atravesado por por las significaciones, por los sentimientos, por las interpretaciones que podía tener el investigador, podía predominar el prejuicio, las interpretaciones poco distantes, poco prudentes sobre determinada cuestión. Desde otras perspectivas esto se pone en discusión, aunque tiene cierto viso de realidad. Ya lo estuvimos viendo y ahora lo vamos a ver en un ratito más. La cuestión es poder tener un control del método, un control de la sistematización y poder cubrir todas las variables y no dejar que nada influya por sobre fuera de esas variables que nosotros manejamos. El enfoque cuantitativo, entonces, como característica, mide fenómenos precategorizados, es decir, que previamente nosotros manejamos las categorías que vamos a considerar que están influyendo, que están siendo parte del fenómeno que estamos indagando. El método que utiliza para la interpretación de los datos que se manejan, que los datos que se consiguen del campo, es el método estadístico, que tiene como finalidad medir justamente y tener una idea en relación a la totalidad de recurrencia de esas categorías dentro del fenómeno. Se emplea en líneas generales sistemas experimentales, son investigaciones de tipo experimental. Lo que se utiliza en cuanto a la experimentación es justamente la idea de construir el instrumento de experimentación, construir la situación de experiencia con control de la misma. Control que se sustenta justamente en estas variables que vamos a tener, en esta precategorización de las variables que vamos a tener en cuenta y que van a estar interviniendo en el experimento. Generalmente cuando no hay control del mismo, no se puede pensar en que considerarse un experimento serio. Y lo que apunta en líneas generales todo tipo de investigación cuantitativa es una relación entre la causa y el efecto, es decir, entre una situación inicial y el producto, el resultado de esa situación, justamente con un tipo de intervención que se da a través de la experimentación, que tiene que ser, como vuelvo a repetir, controlado. El proceso, por lo tanto, es secuencial, porque tiene que seguir un orden de un paso, luego otro, no se pueden saltear pasos, ni se puede retroceder, ni ir y venir, tiene que ser lineal la actividad y el desarrollo de la investigación cuantitativa. Es probatorio porque uno lo que hace es, en realidad, convalidar una hipótesis que se plantea. Uno se plantea una hipótesis inicial, se tienen en cuenta las variables que se van a manejar, se realiza la investigación con un experimento o no, porque no necesariamente, generalmente se utiliza en experimentación, pero no es lo único. Y lo que se trata es de corroborar esa hipótesis que uno se ha planteado. Entonces, de alguna manera está probando que la hipótesis que se planteó era válida o no. Pero en líneas generales lo que se trata es revalidar una hipótesis que se planteó originalmente. Y la intención es justamente analizar de manera objetiva la realidad, sin ningún tipo de influencia de las subjetividades ni del investigador ni de los componentes del objeto a investigar, es decir, de los sujetos que están involucrados en el fenómeno.
Los aspectos destacables de este tipo de investigaciones es que apuntan a generalizar los resultados obtenidos, es decir, que a medida que se van realizando diferentes investigaciones sobre ese campo, si los resultados empiezan a ser congruentes, consistentes y recurrentes entre las diferentes investigaciones, se pueden deducir leyes generales, se pueden presumir de que si algo es recurrente en diferentes investigaciones, los resultados siguen siendo los mismos, es que generalmente sucede eso. Si todos los niños, cuando nosotros indagamos acerca de sus comportamientos, responden del mismo modo, suponemos que en esos contextos los niños van a responder todos del mismo modo. Y si alguno responde fuera, está fuera de la ley general. No es atípico. No está dentro de los tipos marcados como válidos. Lo que apunta también es justamente por la experimentación, al ser una experimentación controlada y con las variables preestablecidas, apunta a un control justamente de los fenómenos y a ver las recurrencias de los comportamientos y situaciones que se presentan para poder anticiparse y prevenirlas. También exige un nivel de precisión en la medición y control de los experimentos y de la exposición de los resultados. Y lo que se intenta siempre es justamente generar algún tipo de reproducción de las experimentaciones realizadas para convalidar los resultados y convalidar estas leyes generales que se plantean. Acá podemos ver justamente el proceso cuantitativo en el orden. Como ven, es lineal por el tamaño de la imagen. Obviamente hay que hacer, que nosotros tomamos, la cuestión es que da la vuelta, pero sigue siendo un solo camino. Comienza con una idea que se va recortando con el planteamiento de un problema específico, un problema que en líneas generales se explicita como una hipótesis o como varias hipótesis. Se hace una revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico para poder hacer el desarrollo del marco teórico. Se hace una proyección, es decir, una visualización del alcance del estudio, cuáles pueden llegar a ser los resultados, qué valor van a tener esos resultados para el campo y la disciplina en la que se realizan y demás. Se elaboran definitivamente las hipótesis y la definición de variables, es decir, se explicitan ya luego de haber revisado, de haber pensado el problema y con las posibles hipótesis. Se haya revisado la literatura que es tanto bibliográfica como antecedentes, literatura científica, es decir, si ha habido antecedentes al respecto sobre la línea de investigación que nosotros queremos hacer. Tengan en cuenta siempre que van a estar estos dos pilares, no importa desde qué enfoque, van a tener un pilar en la teoría y un pilar en la producción teórica y otro pilar en la producción científica que tiene que ver con los antecedentes. Les elaboran, estábamos viendo la fase 5, se elaboran hipótesis, y que generalmente no se plantean como problemas, sino se plantean como afirmaciones, y se definen las variables que se van a tener en cuenta. Cuando esto está definido, se pasa al desarrollo del diseño de la investigación, es decir, qué caminos vamos a tomar, qué vamos a ir realizando a lo largo de la puesta en marcha de la investigación en el campo. Se va definiendo y seleccionando la muestra que se va a hacer. Tengan una idea que hay una distinción entre universo, población y muestra. El universo son todos los componentes de una misma categoría. La población es justamente en un lugar determinado, en un grupo determinado, y la muestra es el recorte que nosotros vamos a hacer de esa población perteneciente a ese universo. Un ejemplo podría ser docentes.
la categoría docentes, el concepto de docentes, el universo de docentes serían, qué sé yo, si nos ponemos acá en Argentina, el universo de docentes es todos los docentes de la República Argentina. La población, podemos decir, todos los docentes de nivel primario de la República Argentina. La muestra, todos los docentes o un número de docentes de nivel primario de la República Argentina que ejercen en la escuela A y la escuela B de la ciudad de Rosario. Es decir, el universo es el total de la categoría. La población es la agrupación diferentes agrupaciones dentro de ese universo, diferentes subcategorías dentro de esa categoría. Y la muestra es el grupo específico con el que vamos a hacer la indagación. Cuando tenemos clara la muestra y definimos que acá no aparece, pero que sí aparece, que estaría incluido dentro del desarrollo del diseño de investigación, tenemos que haber planteado cuáles van a ser las técnicas que vamos a implementar y por lo tanto construido los instrumentos de esas técnicas. Por ejemplo, poder pensar hacer una observación de clases. Entonces, registrar, hacer como un bosquejo de qué cuestiones o un punteo de qué cuestiones vamos a tener en cuenta en la observación, cuándo la vamos a realizar, con quiénes, bueno, ahí está la cuestión de la muestra y durante qué periodo. Eso va a aparecer todo en el desarrollo del diseño de la investigación, pero ahí van a aparecer justamente las técnicas e instrumentos que trabajamos contenidos que trabajamos justamente en la última clase que se desarrolló en la clase número 6. Se va al campo, se recolectan los datos. Cuando tenemos todos los datos recolectados y registrados, transcriptos, si hubo entrevistas, todos los registros en orden, eso en cualquier tipo de investigación es recomendable tenerlo, no importa desde qué enfoque, transcriban todos los datos, tengan todos los datos y que sean transcripciones literales, que no sean cuestiones que estén retocadas, editadas, tengan todo el registro pormenorizado de todo lo que han hecho. Ahí entonces, cuando ya tenemos todos los datos, empezamos a analizarlos. Con el análisis e interpretación de los datos, es decir, qué se entiende con lo que conseguimos, con los datos obtenidos del campo, se elabora el reporte de resultados, donde se da cuenta justamente de que, digamos, se retoman las hipótesis y las variables y los objetivos y se va reviendo cada una de las hipótesis si se ha podido responder y de qué modo se ha podido responder, de qué manera damos cuenta desde el trabajo de campo que hemos podido dar respuesta a las hipótesis y a las preguntas que nos hacíamos. Por el otro lado, tenemos el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo se inicia como un proceso de investigación hacia fines del siglo XIX y empieza a tener mayor desarrollo ya a comienzos del siglo XX. Aunque podemos tomar o podemos tener en cuenta algunas investigaciones realizadas a través de estudios inductivos por arqueólogos a mediados del siglo XIX. Tengan en cuenta qué es lo que estuvimos viendo con etnografía y de qué manera estos investigadores fueron resignificando las conceptualizaciones acerca de las producciones culturales y las diferentes culturas a lo largo del globo. Entonces ya se empezó a tener una perspectiva más de entender a los fenómenos sociales y entender a los sujetos componentes de los fenómenos sociales.
El primer problema es que diversas visiones que se han considerado como tipo de investigación cualitativa, en el caso de Tech justamente ubica 26, y las bases epistemológicas de estas perspectivas son variadas. Entonces hay una serie de lineamientos desde lo cuantitativo que unifican o encuentran lineamientos comunes, aunque sean de diferentes disciplinas, sobre sí una misma base epistemológica. En el caso de las ciencias sociales no encontramos lo mismo, es diferente justamente por la versatilidad de las disciplinas y de las perspectivas teóricas que las sustentan. Mertens sostiene que el constructivismo es tal vez el paradigma que más influyó en el desarrollo del enfoque cualitativo, justamente por este modo no solo de entender cómo se construye el conocimiento, sino también por las propuestas y lineamientos epistemológicos que han logrado desarrollar en base al posicionamiento constructivista, a la perspectiva constructivista. Como vemos, el enfoque cualitativo hace un corte, un cambio desde a lo que se entendía como hasta ese momento único enfoque, por eso se habla de positivismo y no de enfoque cuantitativo. Empieza a hacerse esta distinción cuando aparece el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo justamente lo que busca es comprender el fenómeno en su ambiente natural, es decir, no generar una situación experimental organizada y ordenada, entre cuatro paredes, controlada. Justamente no hay control, hay una cuestión de, no es que no hay control total, sino hay control del fenómeno en sí mismo. Porque lo que justamente queremos es ver al fenómeno cómo se da, sin ninguna intervención intencional que lo modifique. No se funda en estadísticas, no es la intención medir ni manipular, sino entender, comprender, interpretar este fenómeno que nos rodea. Y los datos se construyen e interpretan. Ahora vamos a verlo con más detalle. El proceso del enfoque cualitativo combina diferentes enfoques y técnicas, diferentes modos de acompañar, sí, con una coherencia y consistencia epistemológica. Entendemos que entender la realidad tiene que ser acorde a determinados, puede haber sustentos en cuanto a enfoques teóricos y a técnicas que pueden ser complementarios dentro de la investigación cualitativa, pero que tienen que tener cierta coherencia y consistencia interna al momento de encontrar puntos comunes. Por ejemplo, concepto de sujeto, conceptos de determinados procesos. En nuestro caso, por ejemplo, el lugar del sujeto como enseñante o aprendiente, o en ambos, como enseñante-aprendiente, está concebirlo desde este lugar de sujeto activo, y por el otro lado la cuestión de poder entender, por ejemplo, cómo comprendemos los procesos de enseñanza-aprendizaje como procesos particulares, cada uno de ellos, pero en simbiosis, en constante vínculo, que no los podemos separar. Son procesos que están constantemente en interacción entre sí y que constituyen al sujeto como justamente un sujeto aprendiente. Es un proceso recurrente, es decir, es constante, es de idas y venidas, pero no idas y venidas a modo de círculo vicioso, sino en una espiral ascendente, de modo dialéctico, de construcción, reconstrucción, de significación y resignificación. Analiza la realidad teniendo en cuenta la subjetividad, pero no desde el lugar, es una vuelta de tuerca al concepto de objetividad, ya que la intención es poder tener control sobre la subjetividad del investigador, es decir, que el investigador sea consciente de su subjetividad y de cómo su subjetividad puede intervenir, puede atravesar el proceso de investigación,
y justamente tener un control sobre sí misma para que no se transforme en un obstáculo epistemológico. Y por el otro lado, también ser conscientes que las subjetividades de, valga la redundancia, los sujetos que indagamos, tienen una razón de ser, no están apartados del fenómeno, sino que atraviesan al fenómeno y que esos sujetos también significan el fenómeno de un modo particular, y eso es lo que nos interesa saber justamente, qué significaciones les dan esos sujetos a esos fenómenos. Y como ya les dije, bueno, por lo tanto esto de la recurrencia da cuenta de una dinámica dialéctica del proceso. En cuanto a los aspectos destacables, lo que apunta es a profundizar ideas, a profundizar conceptos, pero con rigurosidad, teniendo en cuenta los parámetros y los controles internos de la investigación, es decir, de coherencia y consistencia entre método, teoría y dato. Es de espectro amplio porque busca una amplitud de significaciones en una amplitud de problemáticas que sí vamos a intentar recortar para hacer viable investigar, pero que vamos a tener la disponibilidad de poder abrir el campo y abrir nuestra perspectiva a nuevas cosas que sucedan y se presenten en el mismo campo y que no podamos prever. Tiene una gran riqueza interpretativa porque lo que vamos a intentar es de darle sentido a lo que indagamos, a los datos que fuimos construyendo, y lo que permite también es poder contextualizar el fenómeno, darle sentido en tiempo y espacio, en un lugar determinado y en un momento determinado. Por lo tanto, no se puede transformar en ley general, porque sabemos que los procesos y fenómenos sociales van constantemente en una dinámica de cambio. Y por lo tanto, lo que hoy, aquí y ahora sucede con determinado grupo, no necesariamente suceda dentro de un mes con otro grupo en otro contexto, ni con el mismo grupo dentro del mismo contexto. Pensar que la perspectiva cualitativa lo que plantea es que no podemos pensar que las cosas son invariables, sino que justamente los cambios y modificaciones sociales son constantes. Por eso se hace interesante a veces que una misma investigación se vuelva a realizar dentro de un mismo ámbito, incluso con los mismos sujetos, y vamos a encontrarnos con que, aunque podemos encontrar algunas recurrencias con el estado inicial, va a haber cambios lógicos y esperables porque estamos trabajando con sujetos. Y ahí es donde volvemos a la cuestión de que se tiene en cuenta a la subjetividad y que la subjetividad puede generar cambios y modificaciones. Como acá podemos ver, el diseño del proceso cualitativo, encontramos con que, como todo proceso de investigación, comienza con una idea que está sustentada en un tema muy general. Lo que vamos a plantear es un planteamiento del problema. Mientras hacemos el planteamiento del problema, vamos a estar atentos a la búsqueda de la literatura existente, el marco de referencia, que, vuelvo a repetir, es literatura tanto teórica como científica, es decir, tanto sustento teórico que nos permita conceptualizar y entender y enmarcar, encuadrar lo que se está discutiendo hoy en día desde los ámbitos académicos, como la discusión desde el ámbito científico a través de las diferentes investigaciones que se hacen, las más actuales, sobre ese campo, sobre esa área, sobre ese tema o sobre ese problema. Mientras seguimos haciendo esta indagación acerca de la literatura y vamos y venimos, hacemos una inmersión inicial al campo. No necesariamente en todas las investigaciones se hace así, de las cualitativas, pero de las que nosotras vimos en los tipos de investigación y que vamos a volver a ver cuando hagamos la clase de repaso ahora en breve, van a encontrarse con que tanto en investigaciones de corte etnográfico como en investigaciones de corte
de investigación-acción, suele haber una inmersión previa al campo como para irte empezando a generar contactos y ir teniendo una idea general de lo que se puede esperar o anticipar, más allá de que obviamente también nos habilitamos a pensar en los cambios que se puedan generar que no podamos anticipar, pero para tener una idea de dónde estamos ubicados. Siguiendo con esta ida y vuelta, ahí eso nos permite también resignificar. Tengan en cuenta que las flechas acá en la primera parte están en un solo camino, pero en realidad van en ida y vuelta, porque con la primera inmersión inicial al campo volvemos hacia atrás al planteamiento del problema y vemos si realmente el planteamiento del problema es el que debidamente teníamos que haber planteado, si tenemos que revisar o resignificar el planteamiento del problema y reformularlo. Ahí falta una flechita, la flechita tendría que ir en ambos sentidos. Vemos que la inmersión al campo es viable, lo que observamos, y empezamos a pensar el diseño de investigación, de cómo vamos a implementar el estudio de indagación. Ahí nuevamente quizás nos sirve o volver a ver el planteamiento del problema para ajustar el diseño lo más claramente posible al campo y al problema. Y a veces nos hace repensar también el problema y a veces nos hace volver a ir al campo como para ir ajustando algunas cuestiones. Cuando ya más o menos eso lo tenemos listo, fíjense que sigue siempre vinculándose con la literatura existente, la revisión constante tanto de literatura científica como académica. Definimos la muestra inicial de nuestro estudio. Obviamente ya sabemos que en el diseño, ya se los dije en lo cuantitativo, así que es a este respecto lo mismo. En el diseño también definimos técnicas y los instrumentos a implementar. Definimos la muestra y accedemos a esta. En el campo, vamos al campo y recolectamos la información. Acá hay un error, recolectamos la información. Obviamente que acá podemos volver hacia atrás en cualquiera de las fases, en cualquier momento, para replantearnos cosas, recalcular, esa es la flexibilidad que tiene el método cualitativo. La recolección es de información, en realidad. Nosotros desde el método cualitativo entendemos que construimos el dato. Lo construimos en el proceso de análisis. Cuando al dato le empezamos a dar sentido, cuando empezamos a analizar y dar sentido en categorías que tienen una conceptualización teórica y que tienen un sustento desde lo teórico. Entonces, esas significaciones no son ni inocentes ni sui generis, es decir, ni constituidas pura y exclusivamente por el investigador. En líneas generales está sustentada por una posición teórica y científica que tiene ya el investigador y la que tiene, por lo tanto, cierto nivel de peso porque se sustenta en investigaciones y en propuestas previas de otros investigadores y teóricos. Recuerden siempre que podemos ir y venir constantemente porque podemos resignificar, replantear, recalcular posibilidades a lo largo del proceso científico, pero cuando logramos analizar los datos y encontrar cuestiones que consideramos de interés, vamos a realizar una interpretación de los resultados, es decir, vamos a dar cuenta de qué podemos entender del fenómeno, retomar las categorías, rearticular las categorías y entenderlas en contexto en relación al fenómeno que se realiza. Y por lo tanto, cuando lo logramos hacer, la última etapa es, como toda investigación, desde cualquier enfoque, elaborar un reporte de resultados finales. En el caso de ustedes, lo que van a hacer no es un reporte, sino van a hacer una tesis o una tesina de grado. Una tesis de grado o una tesina de grado, que es un documento en el que dan cuenta de todo el proceso investigativo. Así como vimos el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, vamos a ver un tercer enfoque, el enfoque mixto. El enfoque mixto no es una mera mezcla entre el cualitativo y el cuantitativo, sino que es una
forma de articular ambos, la riqueza de ambos enfoques en tipos de investigaciones donde necesitamos, por un lado, medir y por el otro lado, entender el fenómeno con el que nos encontramos. Hay dos nociones que fueron sumamente importantes justamente para pensar la posibilidad de un enfoque mixto o de una investigación mixta. Por un lado, la triangulación, que es una propuesta que aparece ya en los demás enfoques, es decir, generar datos con un tipo de técnica o instrumento, generar, digamos, con dos tipos de técnicas o instrumentos, o generar datos de dos modos diferentes. Por ejemplo, en este caso sería datos de tipo cuantitativo como de tipo cualitativo, y la triangulación es articular estos dos grupos de datos que conseguimos, construyendo un tercer dato, es decir, articulando ambas, la información de ambos grupos de datos para resignificarlos en conjunto y generar una nueva forma de conceptualizar una tercera variable, donde se agrupan todos estos, donde se les da sentido y tiene coherencia. Y la utilización de diferentes métodos en un mismo estudio, o de varios métodos en un mismo estudio, para incrementar la validez del análisis y las inferencias. La idea de triangulación, que durante años se trabajó más sobre todo en el enfoque cualitativo, lo que intenta es ser utilizado para verificar los datos de diferentes fuentes y aplicar, y en este caso desde el mixto se puede aplicar desde métodos cuantitativos y cualitativos. Vuelvo a repetirles, la triangulación sería, por ejemplo, realizar una indagación con diferentes instrumentos, por ejemplo, entrevistas, observaciones, análisis documental, y toda esa información que nosotros tenemos por separado y categorizamos y analizamos por separado, después la articulamos y la juntamos de un modo tal que podemos interpretar en su totalidad el fenómeno, es decir, generar un triángulo entre diferentes. Triangulación se entiende entonces como diferentes grupos de datos que se unifican y forman el vértice. Una triangulación, la imagen de una triangulación sería como un triángulo invertido, donde el vértice aparece en la parte inferior. Entonces, cuando nosotros hablamos en el cualitativo de interpretación, justamente lo que estamos haciendo es el proceso de triangulación, dándole sentido integral a todo ese cúmulo de datos que fuimos adquiriendo por diferentes métodos o por diferentes técnicas. Lo mismo sucede con el mixto, con la diferencia de que con el mixto, por ejemplo, si utilizamos una técnica de tipo cuantitativa y una técnica de tipo cualitativa, los datos van a ser diversos y vamos a tener que articularlos, digamos, generar un tercer dato, una tercera variante, donde justamente se articulen ambas ideas y ambos conceptos de una manera coherente y consistente. El desarrollo de los métodos mixtos fue posible, por un lado, por la introducción de una variedad de nuevos instrumentos metodológicos, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, el desarrollo de las nuevas tecnologías y de ajustes a la sistematización de los métodos. Por otro lado, la vertiginosa evolución de las nuevas tecnologías para acceder y utilizar herramientas metodológicas más fácilmente, sobre todo hardware y software junto con Internet, y el incremento en la comunicación a través de las distintas ciencias y disciplinas, no solo entre ellas, sino de un mayor nivel de divulgación del conocimiento y de las producciones científicas. Patton plantea que en el campo de evaluación hay diferentes combinaciones de los métodos para que pueda ser un enfoque mixto. Puede ser un diseño experimental, es decir, con una base cuantitativa y con un análisis, pese a que la estructura es cuantitativa del instrumento que utilizamos, los datos van a ser construidos desde lo cualitativo
y el análisis del contenido, tanto cuantitativo como cualitativo. Esa es una variable. Como ven, no es una mera mezcla de enfoques, sino es una articulación consistente y coherente en este ejemplo con un tipo de diseño. Otro diseño puede ser con un diseño también experimental, y la construcción de datos cualitativos, es decir, a través de que el experimento lo interpretamos desde un punto de vista cualitativo, pero también hacemos un análisis estadístico, es decir, interpretamos y analizamos los datos desde conceptualizaciones, categorizaciones acerca de la información que recabamos, y además analizamos también desde un punto desde numerando, midiendo esos datos. Y una tercera variante para Patton puede ser una indagación naturalista, es decir, cualitativa, buscar la naturaleza del fenómeno, e interpretarla desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo. Es decir, fíjense que las dos primeras tienen una base de instrumentos cuantitativos y después análisis cualitativo y cuantitativo o puramente cualitativo. Y en las dos opciones siguientes es una base de instrumentos y de indagación en el campo cualitativa, y después, por un lado, en la opción C, o análisis cuantitativo y cualitativo, y en la opción D es el instrumento pura y exclusivamente realizado cualitativo y el análisis pura y exclusivamente cuantitativo con datos cuantitativos y análisis estadísticos. Acá podemos ver justamente las características del proceso del enfoque mixto. Utiliza varios métodos en un mismo estudio para incrementar la validez del análisis y las inferencias, cuando generalmente también se utilizan mucho en algunos tipos de investigaciones exploratorias, donde nos interesa el número, pero también nos interesa saber las razones, causas e interpretaciones de ese fenómeno. Por ejemplo, la deserción escolar. Nos interesa saber el número de alumnos que dejan la escolaridad, pero por el otro lado también nos interesa saber sobre las causas o razones por las que y las fenómenos o situaciones que influyen en ese abandono del sistema educativo. Entonces ahí vamos a tener tanto un análisis cuantitativo de número como cualitativo de comprender qué fenómenos o qué situaciones atraviesan el fenómeno específico de la deserción escolar. La otra característica justamente es la triangulación de diferentes fuentes para verificar los datos, que fue tanto aplicada con métodos cuantitativos como cualitativos. Y los aspectos destacables del enfoque mixto es que produce datos más ricos y variados, tiene una perspectiva más compleja del fenómeno, la precisión la acompaña con la triangulación, que eso está tomado del cualitativo, y que también la triangulación lo que permite es la rigurosidad de los datos que se manejan. Y hay lo que sí, para poder hacer un enfoque mixto es necesario tener un muy buen manejo de los dos enfoques anteriores, es decir, saber manejar tanto cuantitativo como cualitativo. Por último, vamos con las últimas cuestiones que estuvimos viendo, que son los diferentes tipos de investigación. Como ya vimos, según la información que uno requiere adquirir, vamos a encontrarnos con los enfoques cuanti, quali y mixto. Según el tratamiento de variables, es decir, si vamos a tener variables en cuenta, muchas variables en cuenta, y vamos a estar controlando esas variables, van a ser investigaciones de tipo experimental. Si vamos a tener en cuenta algunas variables, van a ser investigaciones cuasi experimentales, y en el caso de muchas investigaciones cualitativas no vamos a llegar a tener demasiadas variables en cuenta y vamos a dejar la mayoría de ellas que surjan del mismo campo. Entonces en ese caso no va a haber experimental.
según el propósito de la investigación, es básica o aplicada. Básica apunta a investigaciones que indagan acerca de los orígenes de los fenómenos, de cómo se constituyeron, de cómo se fueron organizando, de cómo nacen y qué se ponen en juego. Inclusive, bueno, por ejemplo, una investigación básica tiene que ver la de tanto Vygotsky como la de Piaget de construcción del conocimiento. Investigaciones aplicadas, digamos, la investigación básica, sí, quiero aclarar, tiene influencia después en la aplicación, en la intervención de diferentes disciplinas donde este conocimiento científico sea utilizable, pero de una manera indirecta. No tiene la finalidad en sí misma la investigación de generar ese cambio, sino para comprender el fenómeno. Apunta a comprender el fenómeno. Mientras que las aplicadas tienen una relación un poco más directa son investigaciones que apuntan también a lo que va a ser después la implementación de determinadas estrategias o intervenciones, pero que no son directamente relacionadas con ellas. Es decir, que lo que intentan es comprender el fenómeno en su manifestación y las cuestiones que lo atraviesan para poder pensar alternativas luego de intervención. En base a ese conocimiento científico que se genera, después poder cada disciplina o cada grupo poder pensar de un modo diferente acerca de los modos de modificar esos fenómenos. Según el tiempo en el que se produzca y con la finalidad temporal que queremos plantear para la investigación, las investigaciones pueden ser transversales o longitudinales. Transversales son en un momento y particular, en un lugar y un tiempo determinado. No nos interesa ver la evolución del fenómeno, sino simplemente entender el fenómeno en ese momento. Mientras que las longitudinales justamente lo que tratan de analizar es en el tiempo. A lo largo del tiempo, cómo deviene el fenómeno, qué cambios y modificaciones se generan y por qué. Y por último, según la hipótesis, si pueden ser exploratorias, descriptivas, correlacionales o explicativas. Aguanten un momento porque quería ir a esto. Las exploratorias lo que intentan son investigaciones que se realizan sobre un tema elegido, que aún es difícil formular hipótesis o preguntas precisas o ciertas generalidades porque justamente no han sido muy investigadas. Suelen surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno, pero en líneas generales las exploratorias son cuando es un fenómeno que ha sido poco investigado porque recién surge o que no hay muchas investigaciones a ese respecto a lo largo del tiempo, que no ha sido un tema de interés en el campo y que, digamos, las producciones de investigación son pocas. Por lo tanto, también lo que nosotros investigamos de algún modo va a aportar, pero no sigue siendo novedoso. Sigue siendo poco explorado. Las descriptivas centran su preocupación primordial en describir algunas características fundamentales de un conjunto, de un fenómeno o de un conjunto homogéneo de fenómenos. Suelen utilizar criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento del fenómeno en estudio y proporcionan un modo de información sistemática y comparable con otras fuentes. La descriptiva justamente da cuenta de describir el fenómeno. En líneas generales, cuando también hacemos una exploratoria, tratamos de poder describir un poco el fenómeno con lo poco que podemos indagar, con lo breve que podemos indagar. Pero las descriptivas en líneas generales ya se sustentan de varias investigaciones previas que tratan de apuntan al origen del fenómeno para después poder describirlo con mayor profundidad. Las explicativas tienen objetivo en justamente poder definir ya con muchas, es decir, ya ha habido exploración, ha habido investigaciones exploratorias e investigaciones descriptivas previamente sobre ese fenómeno y ya las explicativas con todo ese dato, con todas esas informaciones de las diferentes investigaciones realizadas, lo que permiten es poder explicar
conocer y explicar por qué suceden ciertos hechos, las relaciones causales existentes o las condiciones que se producen. Suelen ser investigaciones más profundas para poder entender y comprender estos fenómenos de la realidad y entender lo complejo y delicado de las características del fenómeno, y también para poder ya pensar alternativas después en la aplicación para intervenir sobre ese fenómeno. Pero las explicativas tratan de justamente dar cuenta del fenómeno, de qué se trata y de cómo modificar o cómo hacer un cambio. Lo de las correlacionales, bueno, yo ya esto se los dije, lo de pura y aplicada, y la cuestión de las correlacionales es un correlato, o sea, es un correlato entre dos perspectivas diferentes que se le, digamos, analizan el fenómeno desde dos perspectivas diferentes, y uno lo que trata de encontrar son los puntos en común y los puntos de disidencia desde estas dos perspectivas. Bueno, con esto damos por finalizado la primer clase de repaso que tiene que ver con los enfoques de investigación, y nos encontramos en la próxima clase referida a al trabajo de la perspectiva de la interdisciplina y de la complejidad en las ciencias sociales.